Muy buenos días, les habla Eduardo Guzmán Pérez, corresponsal especial de 24 Horas Noticias Televisión. En sus programas especiales en idioma español para Hispanoamérica, el Caribe, los Estados Unidos del Norte y Europa Central. Seguimos haciendo una cadena de programas a través de nuestra televisora internacional y sus 60 televisoras afiliadas a Hispanoamérica y transmitiendo desde nuestra sala de operaciones en Santa Fe de Bogotá sobre la problemática del dólar en Venezuela y la afectación que está generando en el empobrecido país que se encuentra secuestrado por unos 100 individuos donde en un gobierno donde todo el mundo manda, todo el mundo gobierna y nadie obedece. El salario mínimo. Cuando Nicolás Maduro en el 2021 anunció que iba a dolarizar la economía violando normas expresas de nuestra Constitución, que son normas pétreas, y involucrándose en delitos que están previstos en el ordenamiento penal venezolano, dijo que iba a dolarizar la economía. Pero dolarizar la economía lo hizo para los grupos de enchufados, contratistas y afectos al gobierno que están disfrutando de las altas posiciones civiles y militares, que eran los únicos que podían beneficiarse en ese momento y lo siguen haciendo de la dolarización de la economía venezolana. Porque grandes sumas que se sabe están en poder de ellos de los últimos negocios que hicieron entre los años 2015 y 2019, no pudieron sacar por los canales de PDVSA, como lo señaló el exministro de Finanzas del gobierno de Chávez, Jorge Giordani, que se fugaron 370 mil millones de dólares por los canales de PDVSA entre el 2007 y el 2014. Hoy la economía sí está dolarizada, pero por un segmento que es el 5% de esos grandes contratistas, empleados, ministros, gobernadores, alcaldes y directores generales de los ministerios y de los institutos autónomos que pueden disfrutar del dólar en la zona mediterránea de Venezuela, desde Cumaná, Barcelona, Puerto Cabello, Falcón, Maracaibo, que es donde circula el dólar, porque en el resto del país el país está a trueque. El dólar al día de hoy está en 8.99, que es lo que está marcando el salario mínimo. Dólar a 15 bolívares por dólar. De tal manera que para usted cesar el 80% del venezolano es a pie. Ese que tiene los hijos en las calles de las ciudades de Venezuela, 1.800.000 niños deambulando sin zapatos, con una caída de la ingesta calórica de 900 calorías per cápita, que lo que está generando, y ya es irreversible, una generación chatarra. Van 2 generaciones, van 3 millones de niños que como consecuencia en la última de las sanciones impuestas por los Estados Unidos, que en su territorio alberga a 12.568 chavistas que se han ido con fortunas millonarias estimadas en 200.000 millones de dólares a repatriar los dineros a los Estados Unidos, que le robaron al venezolano, al niño que anda por la calle, al pobre miserable que no tiene acceso a las proteínas. Esa canasta alimentaria está costando $460, que es el equivalente, ¿ustedes saben cuánto? A 52 sueldos mínimos. De tal manera que lo que está planteado y lo que muchos venezolanos vienen haciendo es la indexación del salario mínimo para el jubilado y el pensionado y el funcionario público, porque de otra manera es imposible que esa sorpresa que nos anunció Maduro que nos iba a dar en Venezuela era eso, un dólar disparado, porque no tienen dinero, porque la industria petrolera no produce sino 700.000 barriles. Y de esos, solamente 400 se refinan para el consumo nacional. El resto se le envía a Cuba de regalo, 100.000 barriles, se le envía al Bacaribe 100.000 barriles, y el resto se lo llevan los rusos y los chinos para amortizar la deuda que tienen contraída, deuda que impusieron ellos a intereses de ellos, porque no podían de otra manera Venezuela tener dinero, que hoy están represados en Rusia por la guerra montada por los norteamericanos en Ucrania, que no permite repatriar los dineros para que el gobierno pueda poner
esos recursos en la banca privada una vez que hace el encaje legal. De tal manera que es triste, es lamentable. Todo lo que se viene diciendo mientras María Corina Machado, Velázquez, Borges, López, Ramos Alup y Ledesma andan en una onda de elecciones primarias para desnaturalizar el proceso más de lo que está, que ellos apoyan al régimen todo, porque lo tienen sostenido junto con la cúpula militar, para distraer la opinión pública de lo que está ocurriendo en el país, de la gravedad de la situación de hambruna que tienen los venezolanos, en un país de mentiras, en un país donde nada se ha arreglado y donde los Estados Unidos tienen una enorme responsabilidad al haber asumido una conducta de haber creado la figura inconstitucional, ilegítima, de un personaje que se llama Juan Guaidó, que lo que ha sido es retardar el proceso con aquello de elecciones ya, proceso político nuevo, que no funcionó, porque ellos sabían que en Cuba no funcionó esa imposición de recortes económicos, de imponerle al país para que el gobierno utilizara eso para decirle a los venezolanos: te estás muriendo de hambre porque las sanciones impuestas por los Estados Unidos no dejan traer comida a Venezuela, mientras el país tiene relaciones con 178 países, de los 190 solamente con Colombia no tenía, ni con Brasil, ni con los Estados Unidos. El resto hay comida en el mundo para lo que quieran. Les habló Eduardo Guzmán Pérez de 24 Horas Noticias Televisión en sus programas especiales sobre el dólar criminal que hay en Venezuela, que es el gobierno criminal o el dólar criminal. Hay que discutir eso e ir prontamente a forzar al gobierno a que tengamos un sueldo mínimo equivalente a $120 para poder subsistir, vivir y no seguir generando la generación chatarra brasilera. Esta es la tragedia de Venezuela en cifras. La tragedia de Venezuela en números, que los venezolanos que tenemos programas de televisión y de radio, le digamos al pueblo de Venezuela y a Hispanoamérica y al mundo la tragedia que vive Venezuela en el contubernio de la asociación de los carteles opositores con el cartel del régimen.